Inicio grabación. Ok. Lo que, Bien, bien, bien. lo que estamos haciendo acá, porque tenemos que dar un poco de contexto, ¿no te parece? Sí. Tenemos que dar un contexto de que acá estamos haciendo una tier list de las specs del WoW y de lo que a nosotros nos parecen las specs del WoW. Estamos acá con Jason. 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 Muy Eh, buenas noches, Tomás. te quería inventar. Toms. Te quería inventar algún nombre de este tipo. Jason Statham. No sé. Algún nombre, pero no me salió nada. Esta es la tier list de Jason. Puso al Evoker. ¿Cómo era que se llamaba este? Había El se fue. Evoker preservación, Preservación en el devastación B. y aumento. ¿No? Devastación y aumento en el D. Y yo lo puse el aumento acá porque creo que es una clase que puede dar mucho más de lo que parece. Y yo lo puse en este sentido. Nos olvidamos de grabar antes, así que vamos a seguir a partir de ahora, que vamos a empezar a hablar de los DH. Y listo. Bien. Para dar un poco de contexto, decir que el Dractyl a nosotros, o por lo menos subjetivamente hablando, no me gusta como concepto de clase, pero que está en una posición alta debido a muchos puntos que tuvimos en cuenta a la hora de charlar con Tommy sobre lo que nos parece la clase como lo que es en jugabilidad y la gente que usa Dráctil actualmente Y las y, de lo, posibilidades que te da. y las posibilidades que te da ahora, en el presente y a futuro para capaz algún concepto de otra clase o spec. Nada, también estábamos viendo ahí, acá chequeando qué tanto se usa el Evoker. Al menos en Míticas Plus, porque no tengo yo las estadísticas de PvP. Pero bueno, también añadir que Jason es fan aférrimo del PvP y yo soy fan aférrimo del PvE, así que vamos a hablar de puntos distintos, pero nos complementamos. Vamos a complementar tanto un punto como el otro para llevar a un acuerdo general sobre lo que significa el spec en el WoW en ambos ámbitos. Y bueno, yo creo que vamos a poder abarcar en completo el sentido del spec, digamos. Bueno, DH, ¿quería hablar vos primero? Y bueno, a ver, DH, una, una clase que, bueno, se me ha escuchado odiarla mucho. Sí. La típica clase que se dice que es dos botones en realidad, bueno, al menos en el ámbito de lo que yo juego, no es una clase de ser precisamente dos botones, una clase que requiere mucho, poco. En concepto de clase está hecha para ser una clase con mucha movilidad, que tenga mucha funcionalidad y que sea fácil de usar, cumple, cumple con todos los objetivos, digamos, pero para masterizarla no es tan fácil como se cree. Para masterizarla no es una clase fácil, no todo el mundo sabe usar DH al 100%, o resaltar con el DH. Y acá vamos a tener muchos puntos para charlar. Vamos a ir con el Havoc primero, que es la spec de DPS, no está la spec nueva, como se puede ver, porque Porque obviamente no estamos, salió. estamos en The War Within. Nosotros estamos de War Within, no salió, no sabemos con qué nos vamos a topar con el DHS. Así que, bueno. Escúchame, El, primero posicionarlo y después vamos hablando. Y después si lo queremos mover, lo movemos. bueno, acá me pasa algo, y es que yo creo que los dos van a compartir un puesto. Ok, Y es que tanto el Havoc como el Vengeance van a ir en el puesto C. mira. Por encima o por debajo del devastación. No, por encima, ponerlo por encima. Ok. Ahí está. Bueno, Eh, ¿querés que los ponga yo también en mi tier list? sí, sí, ponerlos en tu tier y ya después vamos viendo. Ese Yo es creo el que los pongo tanque, así. el que pusiste en el A. Lo sé, Ah, bien, lo sé, lo sé. bien, bien. A ver, decime por qué para vos están en tier 6. ¿Por qué los pones juntos? Bueno, primero por decir que capaz por la intro que he dado iba a estar en una posición alta, puede cambiar. Esto es algo que puede variar a medida que vayamos avanzando con la charla. Siento que las dos specs son muy buenas,
están muy bien hechas. Eh, yo he tenido un DH en Legión, me ha gustado mucho el concepto de clase, todo, cómo se veía en PvP, cómo se jugaba, lo que te podía aportar en un 3 contra 3 en un 2 contra 2 en una RBG. He visto el daño que puede generar en Míticas Plus eh, a lo largo de las expansiones. Una clase que, bueno, esto estábamos hablando, que la gente esperaba mucho que en The Burning Crusade Sí. salga, pero no salió en The Burning Crusade. Una clase que tuvo muchísimo éxito por donde lo vea, pero a mí me pasa algo que me hace mucho ruido el DH, que siento que algo le falta, Ujú. algo le falta. Yo no sabría muy bien el qué, es una las dos son specs que tuve que estudiar mucho, a tal punto de que puedo llegar a saber qué es lo que hace cada uno de los poderes, porque es una spec que me ha complicado muchísimo en arena y bueno, uno tiene que saber contrarrestarlo. Y eso que fueron clases que Eh, nunca jugaste. claro, claro, pero bueno, De práctica como nomás. digo, claro, fue leerlas, estudiarlas así mientras jugaba con y contra Claro. ellas. Y nada, me parece una clase que si bien el monje ya empezaba, ¿por qué pongo el monje? Ya empezaba con un tema de lo que es la movilidad, todo, cuando salió Pandaria y todo lo otro, el DH no es que solo perfeccionó eso, sino que también lo mejoró. El DH tanque a mí me parece fantástico. Siento que en toda RBG un DH tanque siempre te puede hacer la partida. Siempre. Y un DHDPS también te puede hacer un choque, todo, te puede quemar healers, todo. Eh, sigo pensando capaz que, porque yo como uso otras specs y no uso el DH, capaz siento que le falta algo. Siento que le falta ese algo para que yo me cree un DH y juegue el DH como juego con otras clases. No sé muy bien qué es lo que le falta, pero tiene buen daño, Yo creo tiene que buenos. lo que le falta para que vos la juegues es profundidad. Pero claro, Profundidad, pero un poco de profundidad profundidad en la en qué. clase. En la complejidad de la clase y de sus habilidades. Porque para mí Mm, son dos specs hiper sencillas. Son dos mm, specs que vos la agarrás y en 2 semanas ya sabes jugarla. Son specs que vos, jugándola normal, ya podés hacer contenido alto. Con el DH tanque, da igual cómo lo jugues. Tirás 3 sigiros en el piso y ya te haces cualquier cosa, cualquier tipo de contenido. Con el DH tanque vos te vas a hacer raid y tenés dos botones, literalmente. Que bueno, que en sí es un poco así con cualquier tanque, ¿no? Últimamente, que vos con cualquier tanque apretás mm, dos botones y la raid te la pasás. claro. También las raids van más de mecánica y de puzzles a veces que de aguante. Pero ¿qué te iba a decir? Pero a mí le falta complejidad, le falta tener a lo mejor un par más de habilidades para que, sí, que sea un poquito más complejo, sea un poquito más difícil de acceder a su potencial. Porque yo la verdad siento que su potencial es muy fácil de conseguirlo. El DH es una clase que tiene, bueno, el DH Havoc es una clase muy fácil de poder exprimirla al máximo. Mm, Porque sus rotaciones son muy fáciles. Y por eso la pongo en B, porque al ser tan fácil, en cierto aspecto es divertido. Es divertido para hacer contenido repetitivo, como por ejemplo Míticas Plus. Vos te metés con un DH, siempre lo mismo, y vas a hacer las cosas bien, y vas a estar siempre en el top de PS, y vas a... Y tampoco te tenés que quemar la cabeza pensando en la rotación como otras specs. Y con el DH tanque me pasa un poco lo mismo. Es tan sencillo de jugar y sus mecánicas son tan fáciles que no te tenés que quemar la cabeza para mí para hacer las cosas bien. Por eso yo los pongo acá porque me parece que son muy accesibles y muy fáciles de jugar y muy divertidos por eso. Pero lo que a mí me parece divertido, a lo mejor a vos no te parece tan divertido. Porque también a vos te gusta un poco ese desafío en las clases. ¿Me explico? A lo pero, mejor eso es lo que a vos te falta. No sé.
Es que yo creo que ese factor diferenciador que pueda llegar a tener esa clase para poder distinguir a un DH malo, a un DH normal, de un DH súper bueno, creo que un poco como que estos escalones están como muy encimados, digamos, están muy juntos. No hay una, no hay como una diferencia. Sí hay una diferencia cuando un DH no se sabe jugar, eso sí lo vi, pero un DH normal, un jugador normal, a un jugador que realmente sabe jugar, yo creo que el problema es ese, el jugador que realmente sabe jugar va a tener el mismo rendimiento que el jugador normal, jugador promedio. Y eso yo Prácticamente creo que es lo que juntos. me ha servido. Si no te da esa recompensa de que el saber jugar te va a brindar ese factor Sí, diferenciador, es obvio la que una clase. persona que sepa jugar le va a sacar más potencial y siempre va a estar primera, pero son detalles tan Obvio, sí, sí, ínfimos que sí, a sí. veces no se nota tanto tampoco. Exactamente, gracias por profundizarlo. Es eso, básicamente, el fin de la cuestión, digamos. Aparte, sin mencionar que es súper estética la clase es muy elegante a la hora de jugarla, a la hora de hacer DPS, sus rotaciones son muy estéticas, sus movimientos. El concepto de clase para mí fue un éxito, debe ser de los mejores conceptos de clase. Eh, es una buena. Es una clase épica además, o sea, vos jugás un DH y te sentís épico, te sentís bien haciendo, bien jugándolo. Sí, y trajo muchas cosas al juego que yo creo que ayudaron a la creación del Draktyr, por ejemplo. Mm, El concepto del DH como clase fue el punto de inflexión para generar clases como el Draktyr. Y que quién sabe que sea la base o el punto de inflexión para seguir generando otras clases que se parezcan. claro, habría que verlo. Capaz estoy siendo muy duro con una clase que, por lo que hemos hablado, sabemos que a ambos nos gustan. A Ujú. ambos nos gustan. Yo lo he sufrido muchísimo en mi ámbito, pero también cuando la he tenido en mi equipo, al menos en RBG, he sabido aprovechar a mis DHs, y mis DHs sabían sacarle fruto a su spec, ya sea de DPS o de tanque, y la verdad es que a mí me fascinaba ver cómo un DH tanque podía correr tanto, a tanta velocidad y sea tan imparable. Literalmente era Sí, una pisonadora. es increíble ver a un DH tanque en una VG de capturar la bandera, Sí, sí. tirando dos Q y se aleja completamente de todo el equipo rival. O sea, Y es, con dos Q me refiero a los dos de esos pisotones, creo que son, no sé cómo se llama sí, la sí. habilidad. Pero es una Las, locura. las carrerillas esas. Sí, y eso causa, aunque no vamos a creer, causa un efecto de frustración en el otro equipo que te Olvídate. puede servir, te ayuda a ganar en cuanto a mental. Es Y una sí, clase que te ayuda a ganar en mental también. la puta, ya se nos escapó el tanque con la bandera, ya la perdimos. Ya está, perdimos. Y sí, tiene mucho aguante también. Pero sí, creo que el factor por el cual soy tan duro con el DH, yo por lo menos en mi tier list, es por el hecho de que, como ha dicho vos, Toms, una clase que le falta profundidad. Le falta esa profundidad, esa dificultad que pueda decirte, bien, este es un DH normalito, no es que juega mal, es un DH normalito y este es un muy buen DH, loco. Este Sí. sabe cómo tirar tal cosa. A ver si me explico. Yo creo que en mi tier list lo voy a bajar un poco al DH tanque porque sí es verdad que pensándolo bien no se merece estar en un tier A, pero sí se merece estar junto al otro DH porque creo que son muy similares en muchos aspectos. Cada uno tiene lo suyo, Sí, pero son muy similares. sí, sí. Es como pasa con el evoker de devastación y aumento, ninguno opaca a la otra clase, por más que tengan roles completamente distintos, uno es tanque, otro DPS. Ambos se sienten igual a la hora de jugarse. No digo que se sienten igual en el sentido de decir, estoy haciendo lo mismo. No, no, no sentís lo mismo, pero sí sentís la misma emoción a la hora de jugar una spec o la otra spec. Es lo que siento yo, lo que creo yo. Me parece muy bien. Vamos con lo próximo. Bien. Perfecto, vamos, vamos.
Uf, Lo que se nos uf, viene. uf. Acá hay para rato, ¿no? Escúchame, ¿cómo querés que lo hagamos? Sí, porque va a ser bastante. ¿Querés que lo dividamos en dos? ¿Querés que lo dividamos en los melee y en los casters? O yo creo que se tendrían que hablar de todos juntos, ¿no? Porque al fin y al cabo todos son uno. No, no, yo creo que acá, yo creo que hay que hablarlo todo en conjunto, yo creo. Ok. Todo en conjunto. Qué difícil ¿Qué está, ¿ah? hacemos? ¿Lo posicionamos primero? Y, ¿O vos decís de ir hablando y vemos en el camino? y yo digo que hay que ir lo posicionamos ahora y a medida que vayamos charlando, capaz lo vamos cambiando. ¿Listo? Uno nunca sabe. Ay, el Hagámoslo así. druidita. Druidita, mi primera clase en WoW. Primera clase. Ah, y acá me va a ganar capaz un poco la nostalgia. Me va a ganar el gusto. Me va a ganar un montón de cosas. El druida es una clase súper jugada. Una clase muy versátil. Muy versátil. Si bien en PvE está siendo castigada, yo sé que Sí. está siendo castigada un poco en PvE. En PvP tanto no es así una clase que sus tres specs, las dos specs de DPS y su spec de healer, no es que están en su mejor momento, pero siempre son rendidoras. El druida siempre rinde. Bueno, y dicho esto, el Feral, ponelo en tier A. Tier A tirando para ese, ya va, ¿eh? No Ok, sé, está. ya Veremos. lo voy a ir viendo. El oso lo vas a poner en tier C, junto al DH Tanque. El healer en tier B, junto al Evoker. Y el equilibrio. Ay, 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 el equilibrio en tier A. Mira, dame un segundo, ahí ven. Bancame un Dale, segundo. dale, dale. Listo, estoy. Ahora sí. ¿Cómo lo querés Bien. abordar? Bueno, primero, Ah, ¿querés hacer vos tu tier list o...? es verdad. Uf. Mira, 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 mira qué sorprendente, Mira qué boludo. sorpresa. Vos pensaste que no te iba a sorprender con el druida, pero te sorprendí, ¿no? Me sorprendiste bastante. De hecho, el guardián es el que más me sorprendió. El El, el, pobre el, el guardián guardián. está por verse todavía. El guardián es Bien, el único que tengo indeciso. El bien, resto están ahí. El resto están bien. bien puestos. ¿Querés ¿Querés que empiece yo esta vez? empezar vos con la explicación? Yo empecé con la del TH. Sí, Dale. sí, sí. Bueno, podemos empezar por el pollo. Sí, me intriga saber el por qué el primer tier F se lo lleva el pollo. Varias razones. Primero, estéticamente me parece una de las clases más feas que hay. Ok, Yo sé que tiene muchos aspectos. Onda, vos podés ir al peluquero y cambiar la forma, podés usar un glifo para que se vea tu personaje. Que eso es lo único que lo puede llegar a salvar un poco. Pero que en sí, que sea un pollo, no sé, es como que no me termina de convencer mucho. O sea, que sea una lechuza que tira hechizos, no me termina de convencer. Porque, claro. claro, decime, ¿en qué mundo de fantasías vos ves una lechuza que tira hechizos? Claro, sí, En, sí. en ninguno. De, de hecho, una cosa de Lore, pero claro, sí, sí. eh, O sea, bueno, tenés razón. también puede ser que yo no sepa mucho de lore, pero eso es algo que me tira un poco para atrás. Además, a ver, el hecho de hacer DPS con dots. Tengo, tengo algo que me gusta porque me gusta hacer DPS con sangrados, pero no me gusta hacer DPS con los dots mágicos. No sé por qué. Siento que como que es muy falso.
O sea, yo lo veo mucho más realista y me gusta mucho más hacer de daño con sangrados porque es como, ok, le estás haciendo daño al enemigo, le dejaste heridas y está sangrando. Cambio con esto, no sé, no me lo termino de creer, ¿no? Y creo que también es importante un poco eso. Claro, el creerlo. También vos decís, bueno, pero ¿cómo te va a creer una clase como el aumento o el DH, qué sé yo? La verdad, no sé cómo explicarlo, pero es algo que me tira un poco para atrás. Además, su jugabilidad, o sea, tenés que meter varios dots. Qué sé yo, también a lo mejor es porque no la jugué y la vista que tengo desde afuera, ¿no? Que me parece muy complicado. Em, pero no sé, es como que no hay nada que me guste. No hay nada que me llame la atención. También tiene que Bien. rampear para hacer DPS, tenés que poder dotear a todos los enemigos y ahí vas haciendo daño. Haces daño también con una habilidad que la apretás y caen estrellas del cielo. Es como que no me gusta todo lo estelar. No sé si podría ser esa la explicación, pero no me termina de convencer. Claro. No No, sé la te verdad. O entiendo. sea, podría estar acá como podría estar en la D, pero de acá no pasa. Claro, no, no pasa, no va, no, no podría ir a un Es tier más, C, no puede, no, no. no, pero yo creo que Ah, lo bien. pongo acá más por respeto de no ponerlo en el F, porque porque sí es verdad que tampoco lo puedo poner en el F y si nunca lo jugué. O sea, pero es una clase que no me termina de convencer. Es una spec que no me termina de convencer. Bien, Tendría que probarla para poder explicarme un poco más. bien. Pero bueno, al fin y al cabo, esta es una tier list muy subjetiva. Es una tier list que no tiene que ver de nada. Es de lo que nos venga a nosotros en el momento. Claro, lo que nosotros sientamos en el momento, el por qué lo pusimos ahí, digamos. El oso. El oso es un aspecto que me gusta. Me gusta, pero siento que es de los peores tanques. Por no decir el peor tanque. Es un tanque que aguanta los golpes porque sí. Porque es un oso y es un oso poderoso. Literal. Pero me gusta que en parte vos sabés que también me gusta que meta sangrados, que se pueda transformar, como que se pueda hacer la piel de madera para aguantar más golpes como un CD defensivo. Me gusta, bueno, me parece medio raro que pueda tirar fuego lunar para hacer DPS, pero qué sé yo, eso no se lo voy a, tampoco lo voy a discutir mucho. Pero es una de las que menos me gustan, pero está muy buena la forma que tiene de hacer daño también y de tanquear, porque es un tanque bruto, literalmente. Es un tanque que recibe golpes y listo, sin escudo, sin nada. Bien, va con la forma y listo. Eso la verdad que me gusta bastante. Entonces, ¿a dónde lo pondría? Porque claro, yo lo puse en D, pero no lo pensé mucho. Claro. Es un tanque que aguanta todo con el pecho. Pero, ¿sabes qué es lo importante para esta spec? Es muy importante la Mm, estadística. La estadística y el nivel de equipo. Porque sin eso no tanqueas. Este es un tanque que sin eso no tanquea. Hay otros tanques, por ejemplo, con el Pala, con el Warrior, que vos tenés escudo y podés bloquear más, podés hacer más cosas y con un level inferior podés... Uy, no sé si se escucha eso. En los sí, Australia hay una no, tormenta increíble. no, 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 no se Eh, escucha, no se escucha. es como que con el Pala Warrior y con el Pala tanque, digo, el tanque Warrior, el tanque Pala, podés hacer lo mismo, pero con mucho menos e-level. ¿Me explico? Con este Sí, necesitas mucha más estadística para tener mucha más vida y aguantar mucho más. También me gusta cómo se cura. Curarse con el frenesí salvaje, que era la habilidad, creo. sí. Está muy bueno porque literalmente puedes tanquearte los pulvos solo, te curás vos solo, es muy divertido eso. La Es verdad muy que autónomo, es no muy es autónomo, es dependiente. una clase muy, muy autónoma. Yo creo que la pongo en tier B, pensándolo bien en frío. Es una clase Bien. que me gusta mucho. Incluso la pondré un poquito más sobre el DH tanque porque creo que es una clase que necesita un buen control de CDs. Mirá. Porque vos te quedás sin frenesí salvaje y sin corteza de armadura, no sé cómo la habilidad. Sí, 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 piel Piel de de corteza. corteza y no aguantás nada. Tenés que saber gestionar muy bien tus CDs. Pero creo que lo pongo ahí. Ahora,
el Feral. El Feral creo que es una clase muy fantasiosa y que acá sí me creo que sea fantasiosa. O sea, que un druida se transforme en un gato y empieza a pegar es épico. O sea, ¿a quién no le gusta jugar a un druida y que se transforme en animales para poder pegar? Y no hablo de una lechuza que tira poderes como si fuera Harry Potter. Claro, Hablo de un gato que hace daño con su propio cuerpo, digamos. Que sus se puede propias meter garras. con su propia garra, que se puede meter en sigilo, te caza, busca su presa. En PvP es muy divertido porque te metes en sigilo y vas y buscas al healer y lo podés one-shotear si querés. Si está muy lejos del resto del equipo. En PvE es una clase que mete mucho sangrado, también tiene que dotear a todos para poder hacer daño. Pero es una clase que me gusta mucho lo que representa, ¿no? Ser un animal, ser un druida ahí, meterse a melee, pegar por atrás. Es una clase que me parece muy divertida. Es un aspecto que me parece muy divertida. Y por eso está en tier A, porque me gusta mucho lo que es y lo que representa. Y creo que encaja muy bien en lo que es el WoW. Sí, Mucho en mejor que ese, el Dactyl Devastación y el pollo, qué sé yo. bien. En eso estamos completamente de acuerdo. De hecho, es un punto que ya explicaste vos y no tengo por qué explicarlo yo. Ujú. Así que fue perfecto como lo dijiste en sí. Y nos toca la cereza del Mm, postre. Yo creo que el Druida Healer es la mejor spec del juego, si no la mejor. O sea, de las mejores, si no la mejor. mm. Porque me gusta mucho cómo cura. Me gusta mucho que tire hojas a toda la party y te puede levantar toda una party. Simplemente tirando hojas. O sea, no sé por qué, pero me parece increíble. Es como que un buen druida bien equipado todo te puede mantener la raid solo. No necesita a nadie. Que es cosa que a lo mejor a otras specs se le pueden complicar. Lo que sí, el druida con poco y level no hace una mierda. Es la verdad. Pero uno que tiene un poco de level y sabe curar bien y sabe poner bien los hots. O sea, es una clase que puede, puede mantener una raid entera. Puede no solo mantener una raid entera, sino que también te puede levantar a los tanques mientras está manteniendo una raid entera. Además de eso, también puede hacer DPS. Porque es una clase que, sí, está ahí transformada en árbol, te va echando curas. O sea, se transforma en árbol para burstear el healing, para curar más. Sí. Después sale del árbol, se puede meter en gato y te mete DPS. Sale de gato, tira hots a todo el mundo, te tira una tranquilidad, empieza a llover mientras un bardo de fondo toca una canción y te cura toda la banda. Y eso es increíble, me encanta. No, o sea, me encantan las habilidades, me encanta cómo el estilo de juego. Es una clase que me fascina. Es una Sin clase mencionar, que... ¿Cómo? para mencionar, para agregarte un poquito, perdón, lo que te corte, es una spec con mucha aura, ¿ah? Es una spec que tiene muchísima aura. No sé, es una spec que a mí me encanta, la verdad. O sea, no, es puro fanboy que esté acá arriba, la verdad. Puro fanboy. Mm. Pero bueno, yo creo que esa sería mi explicación de por qué los pongo en esos lugares. A lo mejor la que más indeciso me queda es esta, pero porque no sé muy bien cómo explicar el hecho de que no me guste. Bien. No, pero se entendió completamente. Es más, yo creo que me vas a hacer cambiar, gracias a lo que dijiste, hiciste poner muchos factores Sí, sí. extra sobre un spec en general y vamos con el healer ponerlo en tierra por encima del equilibrio, pero no por encima del feral. Por algo que dijiste, ¿Qué y es dije? que el druida healer es un spec que maneja todas las specs en puntos de la batalla. Ujú. En un punto de la pelea, como vos dijiste, puede curarte toda una raid, después transformarse en oso y pegar con sagrado, después salir de eso y tirarte fuegos lunares, y si lo están atacando a él, ponerse en oso y aguantar. Amigo, eso es algo que el resto de specs capaz que no hace tanto. O sea, sí, ponele que vos
como pollo, como mucho te pones en oso para aguantar. Claro. Como gato también, pero vos como healer te transformás en gato, te transformás en pollo y te transformás en oso. Y después Transformás sí, en todo. te transformas en todo. Creo que es una de las clases que mejor, mejor usa el formato de druida. O sea, mejor representa lo que es un druida. Sí. Es como el druida más neto, por Sí, así decirlo. Y de 100%. hecho, tenemos ese factor diferenciador, digamos, de clase, de alguien que sepa usarlo. El factor ese diferenciador de decir, este tipo lo sabe usar. Sobre todo con el healer, digamos. Claro. Un buen druida healer te levanta una raid solo. Mientras que te puede dar un battle res y mientras puede hacer daño también. Me parece increíble. Eso me parece una locura. Sin mencionar que para mí el druida healer debe ser de las specs con mayor aura en todo el juego. Ujú. Es algo. Mira, el druida en general. Bueno, acá ya creo que empiezo yo con la explicación, ¿verdad? ¿No tenés nada para agregar? Nada más. La verdad es que el druida. Ay, el druida. Druida, una clase más icónica del WoW, de su inicio. eh, Algo que tiene totalmente diferenciador al DH, que sí tiene ese factor diferenciador de profundidad de habilidad, su profundidad de dificultad. Y creo que más se nota en cuanto en el Fera y en el Restauración, se nota mucho ese factor diferenciador de habilidad. El concepto como clase en general a mí me fascina, me encanta. No por nada fue mi primera clase, fue la clase que me hizo enamorarme del WoW, pues fue la primera clase que me creé. Eh, es una spec que, verdad, es una clase en general que dice World of Warcraft, lo grita World of Warcraft. Y ahora vamos a ir con el tema de las spec. Voy a empezar con el guardián, voy a ir de menos a más. Voy a empezar con el guardián. El guardián me pasa lo mismo que con el DH, es un spec de tanque que no solo aguanta mucho, sino también tiene mucha movilidad y tiene formas de repeler a sus enemigos de manera muy, muy eficiente. Con el vórtice, con sus defensivos, con su carrerilla en forma de gato. Pero ¿qué pasa? El guardián tiene una complejidad que el DH capaz no la tiene, el tanque. Y es que si te pillan fuera de forma estás muerto. Sí, sí, es verdad. Y el druida como tal siempre tiene que estar cambiando de formas en algún punto. Capaz no en Raid no tanto pasa eso, pero capaz en PvP, en Míticas Plus incluso, en alguna que otra RBG, en arenas, tiene que estar cambiando constantemente. Bueno, el druida guardián es una clase que si vos te descuidas con eso, estás muerto y yo creo que sí tiene ese factor de decir, de manejar los tiempos, tener un timing para tal cosa, tener un timing para tal otra. Yo creo que el druida en general se basa mucho en cuanto al tema de timings. Todo lo voy a repetir mucho en la explicación. Eh, pero nada, es un muy buen tanque, cumple, es muy bueno. La idea de que tanque así los golpes con el pecho, con su propia piel, me fascina, me encanta. Porque es más o menos también lo que hace el DH de tanque. Eh, y no sé qué más puedo agregar realmente, más de la explicación también que diste vos. Sí, sí, es una clase también que para mí es un tanque súper divertido de jugar, te la crees que sos un oso súper Sí, poderoso, súper polenta. Es una clase que también emana roleplay, te hace estar dentro de la clase, te hace sentir en WoW, no sé cómo explicarlo, la verdad es muy difícil es muy difícil. hacerme explicar, hacerme entender. Eh, pero creo que el que juega druida me podría entender. Hasta incluso el que no lo juega también me lo puede llegar a entender desde fuera. Es decir, yo sé lo que habla este loco. Es decir, el druida sí te da esa forma de creértela de que sí sos tu clase, sí sos un druida, digamos, que anda por Azeroth ahí haciendo cositas. Eh, el equilibrio.
El equilibrio. El lechuza. Tengo el mismo bardo que vos, Tomás. Exactamente el No te mismo termina bardo. de gustar? Ok. No me termina de gustar. No me termina de gustar Pero sin ser embargo lo una... pusiste en E. Sí, no me termina de gustar ser una puta lechuza. Por eso yo tengo el grifo. No soy de esa Ok, persona que tiene el grifo. es que con eso se arregla completamente ese problema. Sí, 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 total. Y aparte es una forma estelar Eso está bueno. fantástica. Sí, sí, te hace tener estrellas alrededor que van subiendo. Eh, el druida de equilibrio es lo más cercano al Uni, en lo más cercano al Une. Ya dije yo, una clase súper pesada en cuanto a lore, súper pesada en cuanto a lore. A mí el lore para mí también es algo que abarca muchas cosas. Eh, el druida de equilibrio me parece, bueno, al menos en mi ámbito, uno de los DPS que actualmente está muy bien. El druida nunca va a tener dos SP que estén mal, nunca. El druida de equilibrio está muy bien. El druida de equilibrio en RG siempre pudo hacer desastre. Es más, siempre es un focus a tener en cuenta junto a los brujos, pero ya vamos a hablar del brujo cuando llegue su turno. Eh, Uno de los puntos más importantes de una RBG, o el foco más importante en una RBG, o a veces en una arena, es un druida, porque al druida no puedes dejar jugarlo, porque si el druida juega, gana solo, porque es una clase que tiene mucho control de masas, tiene muchísimas formas de escape, tiene muchísimas formas de aguante y tiene muchísimo daño. Una vez que un druida te activa el lluvia de estrellas, estás muerto. Sobre todo con las lunas nuevas, las lunas llenas, las medialunas que te pueda llegar a tirar, estás muerto. Si bien es una clase que a mí no me gusta, por cómo tiene que mantener su daño con cuanto a tema de dots, en eso estamos de acuerdo ahí, Tomás. Sí. No me pasa lo mismo con los melee, porque me gusta mucho más el Feral. Eh, sí considero que el druida actual, en comparación al druida de antes, tiene como ese powering, ese bursteo, esa forma de decirte, bueno, casteo una habilidad que sí es muy poderosa de tirar y no es solamente estar tirando fueguitos y que se mantengan los dots. Si bien sin esos dos no podés generar todo el daño, también tiene esa forma de explotarte, por así decirlo. Como todo caster, bueno, ¿sabes qué? Creo, después de dar lo que ¿Qué crees? la definición, bajarlo a tier B al equilibrio. ¿Te parece tier B al final? Porque me parece tier B al final, Ok, porque me ok. puse a pensar, quise hacerle la comparativa mientras hablaba con otros DPS caster y no, me puse a pensar que no es más que otros DPS caster. Y, y bueno, ya cuando lleguemos a esos DPS voy a explicar el por qué. Pero sí, Druida Balance tiene que estar en su respectivo tier B. Buenísimo. Ah, el Lo Druida Restauración. destruí de resto. El R-Druid. El R-Druid es una clase, es una spec que no está en tier S, pero es que ni yo entiendo por qué no está en tier S. Porque con todo lo que hablamos, con todo lo que dije ahí en la introducción, debería ser una de las mejores spec del juego, Yo, lo cual sí lo es. yo creo que Blizzard fue una de las specs en las que no se equivocó en nada. Yo creo que Blizzard no se equivocó haciendo el Druida de Restauración. Yo creo que él le acertó en todo, la verdad. Es que desde el Vanilla, que el resto Druid es una clase que no te falla. No te falla. Y es muy bonita spec de jugar, es muy divertida. Es posiblemente uno de los healers más divertidos de jugar. Y es más, un druida de restauración que sabe jugar se nota, se hace notar. Sí, Es muy 100%. visible un druida de restauración. Es un druida de restauración que sabe jugar, es impresionante y es épico cómo se mueve por el entorno para posicionarse, reposicionarse, curar, hacer DPS, cesear. Cuando le están haciendo foco a él, cambiar de forma, hacerse defensivo, volver a escaparse, reposicionarse.
ponerse en sigilo, volver a ceciar. Es increíble lo que se puede hacer con el druida de restauración. Y sí, sabes que lo voy a poner en tier S. Lo ¿Sí? voy a ¿Lo poner en pone tier en S. tier S? Sí, lo pongo en tier Listo. S. Lo pongo en tier S porque me acordé cuando lo jugaba el druida, jugué el druida en LK, jugué el druida en Legión, jugué el druida en Shadowland, en un montón de expansiones y sí, es una clase Es que una clase muy. es una spec hermosa. Es una pick Sería muy hermosa. injusto. Sería muy injusto si no lo pusiese en tier S. Sería muy injusto. Y ahora vas al Y vamos, Feral. y vamos con el Feron. Una spec que realmente a mí en Classic y en las expansiones pasadas a mí no me gustaba como concepto de clase. No me gustaba para nada. Todo eso cambió en Legión. En Legión hubieron cambios muy importantes a las clases. Es más, a día de hoy manejamos mucho la base de clases de Legión. Ya no tanto como las expansiones antiguas, pero sí, hay muchas clases que todavía siguen teniendo ciertas cositas de la clase de lo que fue aquella expansión. Y creo que está bien. Está bien que eso también es un punto a favor de Blizzard, de que pudieron cambiar las specs sin cambiar la esencia de lo que era esa misma spec hace casi ya 9 años, 8 años. Eh, ¿Qué me pasa con el druida Feral? Una clase que, como digo, no me gustaba, pero está en tierra. Voy a decir, ¿por qué? Una clase que me obligaron a crearme. Me obligaron a crearme porque era una clase que estaba en el meta, en su tiempo en Shadowland, para capear en arena. Y que mientras jugué dije, oh my god, qué spec hermosa de jugar. Y lo sigo diciendo a día de hoy. Qué spec hermosa de jugar. No sería mi main, no sería mi main, pero sí es un alter que no me puede faltar a la hora de jugar una expansión, me di cuenta. Es un alter Es que no me puede algo que faltar. tenés que tener siempre ahí. Sí, siempre tiene que estar al nivel máximo porque en algún punto del contenido lo voy a usar. Siempre. Ese también es buen punto a tener en cuenta. Sí, es ¿Sería muy buen main? punto. ¿Sería main o sería alter? Esa especo clase, digamos. Está un puntito que podemos tener en cuenta. Es verdad. El druida Feral, ¿qué te puedo decir? Es lo más cercano también al restauración como, como lo que es un druida. Eh, Porque el druida feral, al menos en una arena, el druida feral te, te mete unos remates, unos sangrados, y mientras estás sangrando te tira raíces, te tira ciclones, te puede curar a tu otro DPS, mientras la otra persona, los enemigos que están bursteando, te pueden meter ciclones para que te reposiciones. Es una clase que te ayuda muchísimo, tiene mucho pel, tiene mucho daño, te genera mucha presión, un druida genera muchísima presión. Nunca vas a tener arriba del 50% de la salud cuando un druida está bursteando. Jamás. Es más, tu vida va a oscilar desde el 15 al 30% si no es que te mete un remate crítico y te termina de matar. Eh, También, el Feral tiene, yo creo que es lo más, el que más se le nota ese factor diferenciador de habilidad. Es decir, un buen Feral sí te hace la diferencia, un buen Feral te gana una arena solo, un buen Feral te puede hacer una VG, un buen Feral hace mucho daño, un buen Feral puede topear en una raid. Yo no hago contenido de raid, pero estoy seguro que puede ser así. Es una clase encima el druida, está siendo muy castigada, no está siendo muy jugada. Pero para mí, yo creo que esto es mucho fanatismo, capaz el que le tengo a la clase, pero nunca va a dejar de estar arriba en mis libros, al menos nunca va a bajar. Sí. Mis libros nunca va a bajar. El druida feral es lo que más me gusta, es que se asemeja mucho a un estilo de jugabilidad de DPS, que es parecido al de una clase, que ya vamos a llegar, y acá va a haber un debate, y yo sé que va a haber un debate amplio, pero es que es mi clase favorita de todo el juego, y bueno, que el druida feral se le parezca bastante a ella, lo hace estar en un merecido tier A. Ok. Pero seguimos. Seguimos. La verdad se nos está haciendo bastante largo. O sea, ¿de Sí. cuántas? De amigos,
¿Cuántas clases hablamos acá? ¿De dos? Del De DH y dos, del tres. Bueno, sí, pero desde que empezamos a grabar del DH y del druida. Vamos, Sí, sí, sí. llevo 45 minutos de grabación. No. Vamos a estar acá Bien. un ratito más. Vamos, vamos a dar un ratito, Bueno, ¿no? toca una spec polémica. Una clase Ah, polémica. Con specs sí. que muchos dirían que son para mancos. Algunas specs. Mira, puede ser. Y otras que son para pros. Yo respeto mucho la clase esta que se viene, ¿eh? Lo Ok. respeto mucho. La respeto bastante. Yo depende de quién la juegue, ¿viste? Hay cada persona. Ah, Bueno, el Hunter o Juntardo. o Juntardo. O Juntard. Como mucho. O bestias, porque a veces el Junter ni se ve. El Hunter ni se ve. ¿Lo querés poner vos Ay, primero en tu tier list? bueno, bueno. O lo pongo yo primero, después lo pones vos y empezás hablando vos. Dale, dale, me parece. A ver, ¿cómo lo pondría yo? Yo creo que el Hunter Bestias lo pongo ahí. El Surby lo voy a poner en un tier A. Y el Puntería en un tier B también. Bien, Creo que después puedo ir viendo cómo. Incluso bajar al Bestias ahí. bien. Ok. Vos, ¿cómo los pondrías? A ver, es una clase que le tengo mucho respeto. Nunca se me ha visto con un Hunter. Creo que más es más fácil ver a Messi ¿De comiendo un arquero? asado de tira De arque- de arquero a que yo me creo un Hunter o a que a mí me hayan visto con un Hunter. He jugado Hunter, he jugado Hunter, decir en sí he las jugado Hunter sombras. en su tiempo. En su tiempo sí he jugado Hunter en las sombras. eh, y me he divertido bastante. Es una clase divertidísima en sus tres spec, es muy divertida. Muy bonita de ver, muy bonita de jugar, todo. Y ahora bien, al Bestias vas a ponerlo en tier C, pero de primero. No, por encima del tanque, del DH tanque. Ahí está, no es más que el DH DPS para mí. Al Survey lo vas a poner en tier B. Y al Marksman o puntería lo vas a poner en tier A. Ok, déjame ver una cosita antes que yo me olvidé de acomodarlos un poco. No, yo creo que esto va a estar acá. Esto lo pongo por acá. Ahí está. Mira. Y bueno, Y bueno, y ahora hay que hablar del Hunter. Y bueno, vamos a ir de menos a más, como siempre. El Bestia es una spec que está buena, es buen spec, es buen concepto. El Hunter para mí siempre fue buen concepto de clase. Eh, Le falta capaz profundidad en el lore, un montón de cosas, pero sí, también es una clase que grita WoW también, no tanto como el druida, no brilla tanto como el druida. Es una clase muy perfil bajo, siento yo. Es una clase muy de perfil bajo, pero que puede hacer grandísimas cosas. Eh, el Bestias, ay, una spec que es duro de equilibrar para Blizzard. mm, Junto a muchas otras specs, es una spec dura se le para complica, sí. equilibrar. Se le complica bastante. Por el mismo concepto de spec. Eh, es una spec donde el jugador no tiene el daño principal, sino que lo tienen sus bestias. Sí. Y bueno, eso hace que se puedan aprovechar muchos jugadores de esa ventaja que tienen. El bestia es una buena spec, te rinde bastante, hace buen daño. eh, es la que menos me gusta de las tres, pero no digo que es la que no digo que no me gusta, sino es que es la que menos me gusta. Le tengo mucho respeto a quienes juegan Hunter, bestias, hace mucho daño, te ayuda, te aporta mucho, tiene mucho control de masas también. eh,
y tiene esa posibilidad de poder estar a salvo mientras que sus pets hacen todo el laburo. ¿Qué es lo que me hace ponerlo en tier C? C de cazador. Que si te matan la pet estás muerto vos también. Sí. Si te matan la pet vos estás muerto, básicamente. No tenés mucho más, no podés escapar mucho. Si bien tus trampas te pueden ayudar un poquito, pero si tu pet está muerta, vos sos el siguiente y no va a haber forma de que no ocurra otra cosa que no sea eso. Eh, Vamos con el Survival. Survival, una spec que le hicieron un rework en Legión. Reworkearon completamente la clase. Pasó de ser un DPS rango a ser un DPS melee. Un cambio muy acertado, a mi parecer. Muy acertado. Sí, Es- le da un cambio de aire a lo que era la spec. Exactamente, le da un cambio de aire importante, necesaria para la spec. Eh, un DPS melee distinto al resto y muy atractivo. Para mí es muy atractivo. El Hunter es una clase que yo me debería levear. eh, y es una spec que yo jugaría. Es un alter que yo podría tener. Es un alter que yo tendría. Eh, el que use bombas, trampas, golpee, se aleje, vaya con el gancho, te Es meta buenísimo. trampa. Tengo una ped, creo, sin déjame aparte del DK profano, es la única spec que tiene, que es melee y tiene una mascota, Sí. creo. Y eso es buenísimo. Encima te ayuda la spec, a la spec de la mascota te ayuda en ese Ujú. spec también. Eh, es un DPS que en arena vos lo ves y tenés que tener mucho ojo. Tenés que tener mucho ojo. Y cuando te toca de aliado en arena, sabes que te va a dar muchas libertades para hacer daño, muchas libertades. Te va a cesear, te va a acompañar en los focus. Es una clase segundera, es una spec segundera, es una spec muy segundera el Druida Survivor, por eso está en la posición B. Tiene mucho daño, tiene mucho sustain, tiene formas de escape, tiene formas de CC, es muy estética. eh, creo yo, ese factor diferenciador también, que yo suelo hablar de las specs, te hace saber que Hunter Survivor es bueno y igual no, y, y bueno, por eso están en tier B. El tier A, que se lo lleva el Marksman, que por cierto, desde ya lo digo, para mí, un Hunter puntería normal y un Hunter puntería muy bueno, la diferencia es ínfima, no está en ese factor diferenciador, pero es el único DPS rango del juego. El único DPS rango de daño físico de todo el juego. ¿Para vos eso lo pone Y en un rango superior al resto? sí, porque su concepto de clase es único a día de hoy, Ujú. después de 21 años de WoW. Eso es algo que me hace ponerlo arriba. No es tanto un fanatismo, sino decir que su concepto de especialización sigue siendo muy único a día de hoy. Y el que lo juega siempre, muchas veces, es muy difícil ver un cazador punterías que juegue mal. Es muy difícil ver un es muy difícil ver un cazador que juegue mal, de hecho. Suelen ser jugadores muy buenos, muy habilidosos, y yo creo que por eso juegan esta clase, porque es una clase que es un desafío a la hora de jugar. Si bien yo creo que el puntería es de las más fáciles de estas tres specs. Se suele decir que la más fácil, pero la verdad es que yo no lo sé, no sabría decirlo. Sé la teoría, no su praxis, pero, pero sí, considero que el Hunter puntería en lo que es mi ámbito, en lo que es RBG, en lo que es arena, eh, te causa mucho respeto. Es una clase que impone mucho respeto porque sabes que si te descuidas, te one-shotea. Es la clase que más se registraron 0 a 100 de 100 a 0
en PvP, en todas las expansiones. Es la spec que más registró que te puede hacer un 100-0 en PvP. Te sale del sigilo y te mete 3 disparos de puntería y Y te te fuiste. moriste, te fuiste. Y no te da tiempo de reacción para tirarte un defensivo. Yo creo que ese es su concepto también, ¿no? Un cazador que está ahí acechándote y esperando el momento y cuando te tiene en la mira te caza y yo creo que está bien. Si te hace enojar, sí, obvio, te hace enojar, pero eh, estuvo muy acertado Blizzard por el camino en el que lo llevó al cazador durante todas las expansiones. Y en Vanilla es una clase linda de jugar también. Así que por eso para mí está tan alto en estos puestos, estas specs. Y sobre todo el Marksman, que bueno, es una spec que te brinda mucho. Es una spec que en tu interfaz de personaje no puede faltar. Tiene que ser un alter que tenés que probar, tienes una spec que tenés que probar, tenés que jugarla. Y si es tu main, déjame decirte que mi respeto te llevas, digamos, el Hunter es una clase de respeto muchísimo. A ver, creo que ahí al final se te cortó un poco. Nada, te decía que el Hunter, si lo tenés de main, por lo menos mi respeto va a tener porque es una clase que yo de por sí respeto mucho y me parece de las clases capaz que sean de las más divertidas de jugar. No entra en un top 5 pero capaz un top 7 un top 6 está ahí rondando el cazador en general, sobre todo el puntería. Buenísimo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ok. La verdad, a ver, yo opino cosas distintas que vos. Tampoco tanto. Yo opino que las personas que juegan Hunter Bestias no les gusta, digamos, que su personaje, bueno, a lo mejor sí, pero es como que le gusta que hacer daño con pets. O sea, claramente eso es lo que buscan, ¿no? Que su personaje no sea el principal protagonista, sino que sean sus mascotas. Claro, Le gusta tener daño, pero que su personaje sea un daño secundario. Sino que mandar a las mascotas también en parte es divertido, ¿no? Mandar es como mandar a tu ejército y que haga daño. Está bueno, la verdad. Es algo que es un aspecto que nunca jugué. La estoy probando un poco en Classic, pero no es lo mismo, claramente. Hay, hay mucho cambio de Classic a Retail hoy en día. Pero es una spec que yo creo que es muy divertida para probarla, sin embargo no para mainearla. Yo creo que es una spec para probar, testearla, cagarte de risa y ya está. totalmente de acuerdo. No es una spec para jugarla en serio. Capaz la puede jugar en serio una temporada, pero me parecería mucho. En cambio, el Hunter Puntería es una clase que... No sé, yo, si no me equivoco, había una pasiva que por jugar el Hunter Puntería sin pets te aumentaba el daño, ¿puede ser? Sí, 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 era un talento de hecho. Era un talento. Yo creo que ese... No, no sé si sigue hoy en día, yo diría que sí. Pero es un talento que le da mucha aura a la clase. Onda, es un talento que... Decís, "Uf, Sí, no, no llevo pet, pero te hago mucho más daño. Eso me parece increíble. Es una clase que me gusta mucho cómo se juega porque es una clase de rango que lo único que hace es disparar flechas. Dispara flechas, flechas de distintas formas. Tiene disparo arcano, el multidisparo. eh, y el disparo de puntería también que carga un disparo y te mete un disparo que te deja temblando. Es una clase que me gusta mucho cómo se juega, por eso yo la puse en B. Y, y eso es lo que la diferencia para mí del Bestias. Que es una clase que vos esta clase sí la podés mainear.
o lo podés tener como alter que lo jugás siempre, que es una muy buena spec que siempre se va a poder usar y que siempre va a cumplir. También lo que decía Jason, es una clase que, bueno, spec, que se nota muy poco una persona que la sabe jugar muy bien a una persona que la sabe jugar normal. No es, no hay unos escalones muy grandes ahí. Pero sí, es verdad que cuando alguien lo sabe jugar muy bien se nota en el DPS más que nada. Es para mí una clase con mucha aura. Sin embargo, no tiene tanta aura como supervivencia. Yo, para mí supervivencia tiene muchísima identidad. Es una clase con mucha identidad. Mucho más identidad que el Hunter puntería para mí. Es una clase que va saltando entre enemigos, tirando bombas. Es una clase divertida que juega con sus trampas también. O sea, jugar en torno a sus trampas es algo que yo creo que es muy único, ¿no? Com- como hace el aumento, en parte como hace el puntería también, que solamente juega disparos. Pero jugar solamente con trampas es algo yo creo que muy particular. Y por eso la pongo ahí, por su estilo de juego. Es un estilo de juego que me gusta mucho. Y, y no ves a mucha gente jugando supervivencia. Hay muy poca gente creo que juega supervivencia. Es una clase que vos cuando la ves decís, ok, esta persona te va a sorprender porque no puede jugar mal una persona que juega Hunter Supervivencia. O al menos yo no me he cruzado con gente que juegue mal esa spec. Así que eso es lo que me llama la atención. Es una clase tan, para mí, misteriosa, digamos, que por eso la pongo en ese rango, más por sensaciones, por las sensaciones que me da en comparación a las otras. ¿Tenés algo más para agregar? Estoy pensando, pero creo que no, la verdad. Del Hunter no tengo mucho para añadir. Es una clase que se la quiere mucho, ¿no? Se le tiene mucho cariño, la verdad. Sí. Por lo menos a mí me pasa eso. Y comparto completamente lo que dijiste del supervivencia. Y hay algo que te dijiste que es muy acertado, que es un DPS con mucha personalidad. Mm. O sea, es muy único su concepto. Es muy único. Sí que se podría comparar el hecho de hacer DPS con las trampas, con los sigilos de los DHs, pero no es lo mismo. No es lo mismo que tirar una tampa de petróleo y después una bomba y hacerlos explotar a todos. Es, es increíble, es muy divertido eso. Y que, bueno, si bien sabemos que cada se puede usar todo tipo de arma, eh, en Legión lo diferenciador era que este era un DPS que llevaba armas de asta. Sí, Y claro, es una especie que te incita a querer llevar un arma de asta y golpear, porque como tiene supervivencia, necesita un arma que sea de una distancia a melee, sí, pero que sea larga para que no lo alcancen. Es como que a mí me da a está muy entender bueno, eso. sí, sí, Es increíble. completamente. Eh, pasamos a la próxima. Pasamos a la próxima. La próxima es... Uy, ay, no. ¿Qué clase, Ay, no? qué clase, ¿no? Ok, empiezo yo. Bueno, ¿querés empezar vos y después sigo yo y con la explicación? De Dale, lo que dale, a mí me parece. dale, dale. ¿Cómo lo querés poner? Uf, el paladín. Ay, Dios. Se me conoce más por ser pala que por ser persona, más o La menos. verdad que sí. Eh, es una spec que no puedo, no, es una clase, no puedo no tenerle cariño porque me ha hecho ser lo que soy. Así que no puedo, no puedo errar, porque si erro peco, yo creo. Así que bueno, vamos a empezar con el paladín protección. Y el paladín protección se va a llevar un buen tier C, yo creo. Le va a llevar un buen tier C. Y antes que nada, voy a poner una cancioncita así, una musiquita de fondo.
de Dale. WoW, para que esto sea, el podcast sea ahí un poquitito más ameno. Buenísimo. Hola, Roy. Hola, ¿qué estás haciendo Hola. ahora? Estamos haciendo un tier list de specs del WoW y lo estamos grabando para YouTube. Ok. ¿Pero Este, basado en qué? basado en sentimientos. En todo. Ok. Basado en lo que se nos ocurre, ¿Y literalmente. por qué le veo que aumenta está en la D y no en la F? Porque hablamos de sensaciones y las sensaciones que nos dio nos hizo ponerlo ahí. Igual también lo puso ahí. Esta es mi tier list. Yo lo tengo en tier B. Mm, ok. O sea, estamos cada uno haciendo su tier list. Con sus respectivas explicaciones, digamos. Sí. Ok. Ya sé que parece raro, pero te juro que está No, bueno. Te no, juro, está God, boludo. Está piola esto. te juro que a medida que. Te juro que la charla está siendo impresionante. A mí me está Está haciendo bueno. fascinando lo que estamos hablando acá, ¿eh? Está siendo muy fructífero, boludo. Eh, Igual de ese tier list hay muchas cosas que no banco. bueno, y eso es lo que. Cada uno tiene sus puntos, digamos. Por eso cada uno hizo una tier list. Mm. Bueno, a Ok, ver. ¿para qué? Para que creo que se escuche bien la música sin que. Voy a subir un poquito más. Ok, voy a subir un poquito el volumen de todo en general, así que Bien. subo esto un poco, perdona a la gente por la duda. A ver, voy a bajar un poquito más esto. Ahí está. Capaz que se vio por ahí. Sí, Listo. no. La foto que subió Mati. Bueno, Sí, sí, se vio, pero bueno. ya está. Fingimos demencia. Ah, ¿en qué estamos? Uy, Dios mío. Paladín. Ibas a hablar vos del paladín. O sea, Paladín. no, primero lo ibas a poner, posicionar, después lo posiciono yo y hablamos. Sí, sí, sí. Ah, Esto va a ser complicado, mira, Llegaste en el momento justo, Rabbit. es que llegó el momento justo, boludo, ¿verdad? Es que se me complica tanto. Porque se me complica tanto hablar del paladín a mí. A ver. Al protección, ponerlo en un tier B. Dijiste tier C recién, ahora tier B. Tier B. ¿Por delante de algún otro spec? Eh, no, no, no. Ahí, ahí déjalo. El survival ponerlo por encima del equilibrio, eso sí. Supervivencia. Ahí está. El sagrado ponerlo en tierra, pero ponerlo primero. Ya voy a explicar el porqué después. Y el retribución, ¿qué puedo decir? Fue una. Es una de las clases más jugadas, así que me transmite mucho. Y bueno, por lo que me está transmitiendo ahora, necesito que lo pongas en tier S. Por encima del druida de restauración. Me duele por el druida de restauración, pero tiene que estar en tier S. Así que nada, ahí está. Ahí está lo mío, ya después explico el porqué. Ok, bueno, yo. Yo voy a poner el paladín tanque en tier A. Incluso por encima de las otras dos specs. Voy a poner el pala healer. ¿A dónde lo pongo al pala healer? Yo creo que le voy a poner un tier C+. Ahí está. Y el pala retri te lo pongo por encima del Evoker Aumento. Bien. Ok, escúchame. Tenemos que empezar a hacer un poquito más. Un poquito más rápido con lo que decimos porque de acá nos vamos a las 3 de la mañana. Sí, sí, Es que sí. mañana domingo, ¿qué importa? Bueno, es verdad. A ver. Primero, pala healer. ¿Por qué lo pongo en el tier C? Incluso yo creo que lo pondría así. Para que tengo la música muy alta, para que le baje un poquito la música. Yo
pongo ahí el Pala Healer. Porque yo creo que es mucho más divertido y mucho más práctico cualquier otro tipo de healers. En mi opinión me parece de los healers más aburridos. Sí es verdad que es un healer que tiene mucha... Tiene mucho lore. Si hablamos en lore, creo que no hay healer que tenga más lore o clase que tenga más lore que los paladines. Ajá. Pero yo en mi tier list no voy a valorar mucho eso porque no sé mucho de lore. Eso ya lo valorás un poco más vos, que sos una enciclopedia viviente. Em, pero yo si tengo que elegir a algún healer, elegiría muchos otros antes que el Pala Healer. Su forma de curar no me termina de convencer el hecho de que tenga que levantar a la gente de un solo golpe. O sea, de que tire un hechizo o un par de hechizos y ya te levanta un tanque. No sé, es como que pierde mucho fuelle a la hora de seguir ayudando al resto de la banda o al resto de la party, para mí. Pero bueno, esas ya son funciones que cumplen otros tipos de healers, como por ejemplo el Druida Resto o el Evoker Preservación. Em, yo por eso lo dejaría ahí, la verdad. No sé por qué me escucho doble. Ah, capaz por radio. No. Ah, Bueno, después, el Para Reprensión. ¿Qué decir del Para Reprensión? Es la clase de PS por excelencia para mí. No sé si ponerla en tier B o a lo mejor tier A. Es una clase que vos pensás en un DPS y pensás en el Para Retri para mí. Es una clase que fue muy importante en la historia del WoW también. Es una clase que... No sé... No sé cómo explicarme, boludo. Es una spec que te la cruzás en PvE, PvP y sabés que rinde, boludo. Onda, no es... Es una clase que no defrauda. Nunca. O al menos pocas veces defrauda. Es también una spec que ayuda mucho. En sí, todas las specs del paladín tienen muchos hechizos también de soporte en cierto punto, ¿no? Que te pueden tirar un defensivo para compartir daño, te pueden tirar una corona para que deje de recibir daño físico, te pueden tirar una imposición si lo necesitas. Son specs que tienen mucho valor en una parte. Y creo que por eso lo voy a poner a la par que el tanque. Porque el tanque también es una spec que puede aportar lo mismo que aporta defensivamente el resto de specs. Pero también es autosuficiente. Es una spec que se mete en un pool y se cura entero 20 veces y no lo bajan más. Pero bueno, también hay muchos tanques que juegan así, la verdad. Hoy en día muchos estilos de los tanques son iguales, el estilo de gameplay. Pero es una clase que yo por eso lo valoro mucho. El hecho de jugar con escudos, tirar escudos, poder pegar con el escudo, con el golpe del honrado. El culo. escu- em, Tirar impo y salvar a una persona del equipo creo que trae mucho valor a una party. Y creo que es muy divertido de jugar también. Y es un tanque que no lo bajan nunca, boludo. Es increíble. La cantidad de defensivo que tiene, la cantidad de cosas que tiene es increíble. Eso es lo que yo opino de las Speckled Paladin. ok. Está bien. ¿Algo más para agregar o...? Yo diría que nada más. Bien. Capaz que vos ahora sí vas a tener un par de cosas para agregar, así que habla tranquilo. Uf, el Paladín. Paladín. La clase... Una clase que le aportó demasiado al lore del WoW, como son los druidas, yo creo que Paladín, no hay clase como el Paladín en cuanto al lore del WoW, en cuanto a concepto de clase, en cuanto a jugabilidad de la clase, en cuanto a dificultad de la clase. La dificultad, bueno, ya pues, se puede extender un poco más en ese punto. Eh, la clase más jugada del juego, a niveles generales.
Yo creo que todos en nuestra cuenta, si no sos main paladín, tenés un alter pala. Tengo Podés 5. decir que podés odiar al paladín, pero en tu interfaz de personaje seguro tenés unos ahí siendo un alter. 100%. Es una clase que, aunque la odies, la tenés. Porque te da la intriga de saber cómo se juega. Dicho esto, vamos a empezar de menos a más, como siempre, con el paladín protección. El que muchas veces en muchas expansiones fue considerado el mejor tanque de alguna temporada, de alguna expansión incluso. Es un tanque muy autosuficiente, que con el corcel divino te genera algún cierto tipo de movilidad, que en PvP te aguanta mucho, te puede ser un buen flag carrier en RG. Eh, es muy autónomo, no necesita healers realmente el paratanque. Su No. concepto está muy bien diseñado. Es una clase que no te hace falta tener equipo, esto ya lo hablamos. No le hace falta tener mucho equipo para rendir. Con poco te puede hacer mucho realmente. Con muy poco puede hacer mucho realmente. Eh, y creo que sí es de los mejores tanques. De las mejores specs de tanque, yo creo que el Paladín Protección es el que mayor puede representar Coincido. a los tanques. Está ahí como encaminado ahí en el frente. Si bien, sin mencionar que el paladín para mí es una de las clases con más aura del juego, donde haya un paladín equipado, siempre lo vas a focusear, lo vas a inspeccionar, vas a ver qué es lo que tiene equipado, pero todo es una clase tan llamativa también. Es por eso también que hay muchos paladines en todos lados, pero bueno. Eh, Me pone una cosa. Sí. mm, A los paladines, aparte de ser cosas, también son muy mimados por la parte en el sentido de que o sea, vos los ves usualmente por ahí y te das cuenta enseguida que es un paladín. Pero con el tiempo, con los años me he dado cuenta de que Blizzard lo mima mucho en el sentido estético. El paladín siempre ha tenido una estética muy icónica de WoW. Sí, eso es mm, verdad. Siempre tiene a ver, las mejores tramfis. Siempre está muy cuidado visualmente por Blizzard. es una clase que, como el DH, y como el Deca, yo creo, y como capaz el Pícaro, son clases muy estéticas de ver, muy estéticas de ver. Tienen muy buenas transfiguraciones. Si bien el PAL se ha llevado muchas veces muchas buenas transfiguraciones, también diciendo esto, en Vanilla han creado al que para mí es el mejor set del juego, que es el set de Sentencia, Y el el más Tier 2, icónico el de más Classic. icónico. Es el set que grita Paladín por excelencia, sin que el Paladín sea tan jugado en Vanilla. Era una clase que ¿No? en su actualidad no era tan buena. Si hablamos de meta, solo se podía jugar healer, por ejemplo. Ujú. ¿Por qué lo pongo en tier A? No lo pongo en tier S porque para mí no significa en líneas generales lo que significó el restauración a lo largo de las expansiones. Pero sin que esté en tier S, puedo decir que el Paladín Healer en Arenas fue el healer que más me divirtió en toda mi vida. Sobre todo uno que yo siempre lo he mencionado, De Legión, ¿no? que el Paladín de Legión y el Paladín de Warlords of Draenor, ambos paladines, sobre todo el de Legión, el Paladín Sagrado Melee Wings, es la mejor spec que yo habré jugado alguna vez en este juego. Por encima del Paladín Retri de esa época. El Paladín, bueno, es una clase que es la clase que es mi main. El Holy podría ser mi main tranquilamente. Podría ser main healer, pero si fuese main healer sería main Holy por encima del Druida de Restauración. Su concepto de clase es bello, no hace falta que agregue más. Y es una clase muy épica y que en arenas es
súper divertida de usar a día de hoy. Y siempre lo fue, realmente. Estuvo en las AWC, siempre hubo un paladín. Pero hay dos healers que están por encima de esta spec. Uno ya lo vemos en mi tier list y el otro hace falta que lo analicemos más adelante. Pero yo creo que ya se van a dar una idea de cuál es. Así que nada, el paladín sólido tier y no se va a mover de esa posición. No creo que haya otra spec que lo mueva de esa posición. Porque si no llega a tier S es porque hay spec que considero y tengo que ser justo de que me transmiten más. Y bueno, podemos cortar acá el podcast ya. Ya está, ¿no? Sí, ya, con lo que tengo para hablar del Retri. Hablar más. Eh, bueno, ¿qué decir del Paladín Retribución? Mi segunda clase en el juego, realmente, originalmente el Retribución fue mi alter. Como dije, todas las personas en el mundo que jugaron WoW tienen un paladín, un paladín y sobre todo tiene un paladín reprensión en su cuenta. Hay gente que pasó de ser su alter a ser su main. El paladín es una clase que... el paladín retri es una spec que... eh, es el DPS, como dijo Tomás, es el DPS autónomo por excelencia. Es el DPS más épico, es el DPS con más aura, es el DPS que en el anime podría ser ese esa típica persona que está allá en una esquina, pero que se puede matar a tres o cuatro tranquilamente. He hecho maravillas con este spec, he hecho maravillas. Me he dado a conocer en este juego por este spec. He llegado a ser de los mejores en Sudamérica con este spec. Si bien tengo que ser directo y tengo que ser honesto con esto, de que el paladín, un paladín normal y un paladín súper bueno pueden generar el mismo daño, pero no la misma eficiencia. Un paladín normal sabe hacer daño con el paladín, su rotación es fácil, pero yo creo que lo que diferencia a un paladín normal de un paladín bueno son sus dispels y su forma de apoyar a sus compañeros en el grupo. Creo que, bueno, he tratado de hacerlo a lo largo. Se me hace muy difícil no hablar de mí con esta spec, la verdad. A mí se me conoce por esta spec, pero voy a tratar de no hablar de mí, solamente hablar del spec. Eh, es una spec que me ha conectado, yo me he sentido un paladín. Creo que no hay una spec que me haya hecho sentir tan conectado con el juego y con mi personaje como lo fui yo con mi paladín, Jason. Eh, a tal punto de que sentí que ambos éramos uno. Eh, no tengo mucho más para agregar. Es una spec que en PvP te va a rendir si la sabes jugar bien. Eh, sí es un poco squishy con respecto a los otros placas. En PvE vas a hacer muchísimo daño, vas a brillar. Sus estéticas son hermosas. Y... ¿Qué más decir? Es una clase que es melee, pero también puede ser rango actualmente. Porque tiene mucha distancia. No te deja vivir. Te consume la vida a veredictos de templario. Se cura. em, y nada. Es una clase que tiene que estar en mis libros en un tier S por lo que representa en WoW, por lo que representa su concepto de spec, por lo que representó para mí en mi vida como jugador de WoW y por lo que va a seguir representando a lo largo de las expansiones de este spec, la clase más jugada del juego. Rabbit, ¿querés añadir algo sobre el No paladín? mucho más. Diría que el pala tanque, no mucho que agregar porque Sejion básicamente el core de la spec es un tanque muy autosuficiente, es un tanque que pasa en las expansiones y sigue siendo una buena opción, da igual esté bien o mal. La mayoría de tanques están muy cómodos con él por la cantidad de defensivos y utilidad que tiene para usualmente el contenido más popular de WoW hoy en día, que son las míticas plus.
El Pala Holly, al ser mi main, porque al fin y al cabo sigue siendo mi main, por mucho que juegue otras clases, sigue siendo un Pala Holly de base. Desde que lo probé por primera vez, ha sido el único healer que me ha encantado. Creo que es un healer muy único dentro del sistema de healeo de WoW, porque es el único que va a puntos de combo de una forma, por decirlo de una manera, si no me equivoco. Eh, es una clase que es una spec que literalmente puede mantener a toda la parte de vida constantemente, no importa qué tipo de daño entre. Lo único que no puede curar es un one shot, literalmente. Eso sí, Blizzard ha hecho cosas raras con él a lo largo de los años porque nunca ha encontrado su spot cómodamente en algo que no sea PvP. En Raid siempre ha sido una spec muy rara, o por lo menos desde que yo juego, por su cura single target pura, en ese sentido. O muy dependiente de que te salten buenos targets con ciertas habilidades. Sí. Eh, Creo que está bien donde está. Yo lo pondría en ese por simplemente sentimientos míos, pero no creo que la hace un mal puesto por el simple hecho de que sí ha tenido sus altibajos a lo largo de los años, cosas que, por ejemplo, el Paladín Tanque para mí no ha tenido. El Paladín Tanque puede estar mejor o peor, pero siempre era una buena opción para hacer lo que sea. Porque, como te digo, su kit de base siempre fue muy bueno. Y del Retri, siempre me ha parecido esa clase en la que siempre puedes confiar. Da igual lo que pase. Fue diseñada para eso desde el principio. El Retri se diseñó, y por eso tienes ese gameplay tan tosco en, en Classic o en Vanilla. Porque fue diseñada para ser una clase que cualquiera pudiera usar. Una clase simple de entender, una clase que cualquiera pudiera jugar en ese sentido. Obviamente es más difícil masterizarla, pero hoy en día, seamos sinceros, el Retri de Classic, uno de sus grandes problemas es que su problema es que le quitaron demasiadas cosas para que el personaje no era divertido y no hacía, no era tan bueno como otros melees porque le faltaban cosas. Cosa que en Burning se solucionó y ya en TBC era una bestia imparable. No sé cuándo le agregaron el poder sagrado al paladín. Yo no soy bastante nuevo en ese sentido. Yo cuando yo empecé a jugar ya tenía poder sagrado. No me acuerdo específicamente cuándo al Red le agregaron el poder sagrado. Fue en Cataclismo, en la expansión de Cataclismo. En Cataclismo. Sí, sí. Ese sistema de punto de combo es el primer melee placa, el primero y... No, mentira, el Deca también tiene punto, como una especie de puntos de Sí. combo en ese sentido, que son las runas. Pero me parece que le hicieron muy bien ese sentido porque el paladín al fin y al cabo y el Deca son antítesis. Uno es, los dos son placas, los dos juegan con armas de dos manos, espadones, mazas, etcétera, hachas. Y al fin y al cabo los dos antítesis me parece que el poder sagrado del paladín Retri queda muy bien. Simplemente ser antítesis del DK. O sea, creo que por lore y por estética queda perfecto para el Retri. Ahora en gameplay ya es más raro en ese sentido porque muchas veces la rotación sea el punto, esos puntos de cómo son como muy ¿para qué? Porque al fin y al cabo, esta expansión, por ejemplo, el tier set hace que spamees tormentas sagradas como si no hubiera un puto mañana, como si literalmente fuera una habilidad sin CD, es una habilidad sin CD, pero encima los puntos de combo son prácticamente infinitos, no te quedas nunca sin ellos. Por ende, son unos puntos de combo raros, porque con el rogue sí tienes que saber manejarlos mejor, ¿no? Pero con el para simplemente es genio por sagrado, pum, 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 tormenta sagrada, o sea, es Claro. raro. Creo que es una clase muy única en el sentido de que cualquiera puede usar y encima no es divertida, es fácil de usar y encima es muy útil. O sea, lo tiene todo. Por eso cuando está fuerte siempre predomina el meta, el de Melez. Siempre Sí. predomina el meta Melez porque como te digo, es muy útil, es muy tanque, y cuando pega mucho es una bestialidad y aporta mucho a la party. La verdad es una locura el pala. El pala es una de las Para, mejores clases. para agregar también sobre el tema del Holy, alguito que eh, su gameplay, como dijo Rabbit, es único, porque no solamente es el único healer que sí maneja una especie de punto de combo para generar un remate de cura, es la única spec que maneja un remate para curar, sino que también es una spec que maneja el daño para sanar. El Pala Holy tiene que pegar para curar a melee. Exacto. Eso le agrega un riesgo a la spec, el tener que desposicionarse de su zona de confort para ayudar a sus DPS.
para así generar su 100% de capacidad de cura. Por ejemplo, hoy en día, perdón que te corto también, hoy en día el Esmer es la máxima representación de Paladín Sí. Healer en Míticas. Cuando yo empecé a jugar Paladín lo veía mucho a él y a una dungeon con el DK... creo que estaba jugando DK Profano, DH Tanque, Paladín Holy y no me acuerdo qué otras clases, o sea, Caster creo que eran. El Pala es increíble porque aporta, literalmente el chabón solo está haciendo DPS. Porque obviamente en una parte súper experimentada y con ya mucha gente tenés los cortes bien medidos y no entra tanto daño. El daño que entra es más desangrado, puede ser daño inevitable. Cosa que se puede mitigar con defensivo y vos veías y el pala estaba full pegando y con el golpe de escudo más la consagración, porque consagración también cura. eh, el pala que estaba curando, el MD estaba curando, obviamente está curando y bastante. O sea, quiero decir, la forma de jugar usualmente que tenemos todos los Paladin Healers es choque sagrado, genero por sagrado, lo gasto en palabra de cosas y curo. Pero también cuando llegas a un punto de tanta perfección en una piedra donde no entra tanto daño porque todo te corta perfectamente, es interesante ver cómo el pala cambia de ser una clase de reactivo, porque al fin y al cabo es una clase reactiva. Vos no puedes dejar que que le bajen la vida a tus aliados porque puta, no sos un druida healer que tiene dots, no sos un chamán healer que tiene también dots, no sos una clase reactiva. Tu objetivo es que no les baje la vida. Si le baja un 30% de vida, se la tenés que levantar. Porque un putazo significa ir al piso. Tienes que ser muy reactivo y tener mucha atención a la barra de vida de tus aliados. Por eso me sorprendió un montón ver al paladín healer literalmente golpeando con el puto escudo y curando 800k a toda la party. Y eso que no era el Pala Healer no es una clase meta. No, lleva sin ser lo de la Season 2 de Dragonfly. Pues exactamente por esa falta de AOE. En healing por lo menos. Sí, no, es verdad que para poder jugar para healer tenés que ser un muy buen player y un muy buen player lo hace brillar al para healer de una manera que nadie más puede. Incluso aunque no sea meta. Damián, ¿algo más para agregar? No, la verdad es que si yo ¿Cómo? tengo para agregar algo más, ya Ya está. solo nos vamos por la rama. Así Escúchenme, que les propongo algo para no tardar mucho. Sigamos con esta tier list y dejemos la otra. Total, vamos hablando los tres sobre las specs y listo. bueno, ¿Les parece? o sea, la tuya no lo vas a coso. Si querés después al final, pongo las specs. Pero para hablar, hablemos todo acá y vamos poniendo los segundos a vos te parezca. Bueno, ¿Te parece? bueno, bueno, me parece. ¿Vamos con el Rogue o quieren ir con alguna otra primero? Puta, yo tengo sentimiento encontrado con el Rogue, Ay, Yo, Dios. Vamos con el Rogue. Vamos con el Roy. Primero, ponelo Damián y después vamos viendo. Ay, Dios, ¿puedo terminar acá el podcast de vuelta? Otra vez. Y yo creo que no hace falta ya acá que te diga mucho dónde lo va a poner a Robert Teresa. Yo creo que ya lo he dejado claro muchas veces. Al Roy asesinato de igual manera. Y el único que va a bajar va a ser el forajido. El forajido va a ir en tier A por encima del cazador puntería. Y el Sutileza va a ir por encima del Retri. ah, o sea, muy arriba el forajido, pero ya después te digo por qué. Vamos hablando de aquí. Bueno, empezamos Damián nomás. ¿Muy qué me ibas a decir? ¿Eh? No, que ¿Muy para qué? mí, para mí el forajido está muy arriba. Pero después te Mm, explico por qué. bien, bien. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué Vamos a ir decir? de menos a más. Mi clase favorita de todo el juego, la clase que yo considero la clase más compleja de usar. Eh, Grandes jugadores han usado esta clase. Muchos de mis ídolos de PvP han sido main de esta clase. He tenido la dicha de poder ganarle a mis ídolos cuando ellos usaban su main y yo usaba mi main. Y qué decir,
es una clase que yo siempre dije que me encantaría saber usar al 100%. Nunca la he sabido usar al 100% por más que la juegue bien. Mi segunda clase, el Rogue. Si bien ahora estoy jugando asesinato es por una cuestión de comodidad, si no la jugaría a sutileza. Pero vamos a ir con el forajido, la clase con la cual empecé en Legión. Y es una clase que el forajido barra combate a mí me fascina como concepto de clase. No hace falta que yo diga que el concepto de clase del Rogue es de mis favoritos. No le hace falta tener mucho lore para ser de las mejores clases. No le hace falta grandes personajes que hayan pasado de ser rogues para ser una buena clase. Sí creo que fue una clase que los jugadores escribieron la historia y la importancia de lo que es esta clase más que Blizzard, y eso es lo que la hace estar tan arriba. Y vamos a empezar con el forajido. El forajido, una clase que le hicieron un rework recientemente al asesinato múltiple y quedó muy bonito, la verdad. Pero es una clase que está siendo muy castigada actualmente, la spec de forajido. La spec de forajido que recibió un rework en Legión y me pareció muy acertado. Eh, Es una spec que, bueno, no juega muchos jugadores, pero cuando lo ves jugar al Rogue forajido, ¿qué es lo que te pasa? Pasa que tenés el riesgo de que esta persona que está jugando Rogue forajido sepa jugar o no sepa jugar. Es una spec que juega poca gente, pero que tenés el riesgo de toparte con alguien que no sepa jugar esta spec. ¿Y por qué? Porque el Rogue forajido yo creo que es de lo más atractivo a la hora de jugar y es de lo más fácil. ¿Qué puedo decirte del concepto de la clase? El concepto de los ganchos, todo esto es como el Hunter Supervivencia. Me encanta el hecho de que más que ser un ladrón es un pirata. Es un concepto de pirata que va con espadas eh, y hace daño así. Me fascina que agarre su pistola y te meta tiros, agarre una escopeta y te meta tiros. Me parece tremendo, me parece tremendo. Sale un poco de lo que es el rogue, eh, pero, pero el hecho que tenga esa diferencia es lo que hace que esté tan arriba en el puesto, por más castigado que esté actualmente. La base de todo rogue, mucho control de masa, mucho daño a un solo objetivo. Sobre el forajido no es así, el forajido tiene mucho daño en AOE. Se especializa Bueno, en daño AOE. no, o Eh, sea, ¿puedo leer una cosa? sí, O sea, no se distancia tanto porque todo su AOE se basa en la habilidad que replicas el daño a un objetivo a tus enemigos alrededor. O sea, sigue teniendo, incluso siendo la más rara, la más distinta de las tres, en ese sentido, sigue teniendo ese core de daño single target que se spradea, al fin y al cabo. obviamente. Sí, obviamente la OE del forajido es un residuo de tu habilidad single target, obviamente. Su asesinato múltiple, si bien lo hicieron mucho más bonito, yo creo que actualmente sirve aún más. Es de las pocas habilidades que se castean en movimiento y vas pegando no en un cono, sino que vas pegando alrededor. Y me hace acordar mucho a una ulti que es la de Samira de League of Legends, que la verdad hicieron que quede una belleza. Eh, pero nada, yo no tengo mucho más para agregar del forajido, una spec que me gusta mucho, una spec de la cual le veo mi rogue, yo le veo mi rogue de forajido. Y siempre me gustaría que esté en mejores condiciones para poder alinear con el rogue de forajido, pero lamentablemente no lo está. Mm. Así que me hace tener que jugar a la siguiente spec de la que voy a hablar, que es el asesinato. Eh, Posiblemente la spec que menos me gusta de las tres, pero que igualmente es tier S, por lo que representa el rogue. Pero el rogue de asesinato es lo que yo creo que más puede representar al rogue A un pícaro en general. en general. Eh, es un ladrón que se escabulle y tiene sus dagas envenenadas para salir del sigilo y con su control de masas abusivo poder destruirte a base de remates y generación de puntos de combo y poder hacer que tu healer
no puede hacer absolutamente nada, mientras a vos ese rogue te está metiendo dagazos a mansalva. Y poco lo que es el druida también, no solamente es veneno, sino que también es de sangres, escapar, reiniciar tu sigilo, volver al combate, ayudar a tus compañeros, su bomba de humo. No sé, me parece una clase súper rápida y espectacular y que con muy poco te genera una altísima presión y que siempre que vas a ver un pícaro asesinato eh, es una spec que tenés que tenerle mucho respeto porque un paso en falso y el pícaro puede aniquilarte con muy poco. La verdad que el asesinato sí te permite tener un margen de error, pero que te permita tener un margen de error con respecto a las otras especializaciones no te dice que tengas que errarle a tu rotación, porque si no, no vas a hacer nada de daño. Es una de esas clases o esas specs que tenés que hacer su rotación al 100% bien, porque si no, no vas a aprovechar el daño del rogue y posiblemente te quedes sin energía y sin punto de combo para poder colaborar con el daño y con el CC a tus compañeros. Y muy posiblemente quedes nulo. Es muy fácil de neutralizar el pícaro en ese aspecto, tanto el asesinato como el forajido como el sutileza, pero está muy fuerte actualmente y siempre lo ha estado. Pero no me genera tantas cosas como el spec de la que voy a hablar ahora, que es el rogue sutileza. El subtile, sutileza, un spec que no juego desde Legión, pero un spec que a mí me encanta personalmente, me encanta verlo a jugar, me encanta, me encanta cuando está bien. Eh, no la sufro cuando está bien y me toca un pícaro sutileza y me destruye la existencia. Su concepto de especialización es buenísimo porque no es tanto de generar daño con veneno, sino que genera daño con golpes de sombra que destruyen tu armadura para que después tu visceral genere el mayor daño posible, siguiendo la misma línea de sus spec hermanas de cesearte a más no poder, cesear a tu healer, controlar completamente ya sea la arena o el campo de batalla. Un buen rogue te puede hacer una base, te puede agarrar una bandera y llevártela, eh, te puede ganar una arena él solo. eh, Generas mucha visión siendo rogue. Es una clase que puede ser main, puede ser alter, pero cuando la sabes jugar bien, se te abre un panorama de posibilidades a la hora de jugar al WoW. Y yo creo que no por nada los mejores del mundo juegan esta especialización y esta clase. No por nada en el mundo es la clase más utilizada en la AWC, que la Arena World Championship. Y no por nada en el mundo es la especialización y la clase que más campeones de la AWC ha tenido porcentualmente, creo, con un 80% de picks. Así que, ¿qué les puedo decir? La clase PvP por excelencia, y la clase odiada en Vanilla por muchos en el WoW. Así que, ¿te A- puedo decir? Rose amigo, les interesa. toma agua. Que Toma no un po- puedo, no puedo pausar a la hora de hablar de esta clase. Rabbit, ¿vos querías añadir algo? Um, Creo que bajaría al. Sé que me va a matar, pero bajaría al Setier Tier A y dejaría al Asa en Tier S. Listo, hacemos eso. Creo, Adelante. creo, creo que el Asa representa mejor el concepto de rogue o pícaro, como lo quieras llamar, del RPG. En el sentido de que, o sea, en el RPG clásico, al fin y al cabo, es la clase, como dijo Damián, por excelencia del control del sangrado y del daño por el tiempo en ese sentido. Usualmente en los casos, en el RPG clásico. Eh, Creo que más no puedo añadirle, como te digo, como lo que Damián, para mí comparto bastante su idea. Como te digo, por gustos míos bajaría el Rogue Suti a la A por, porque no me convence mucho su sistema de... por lo menos en Míticas Plus nunca me ha convencido mucho cómo se juega en ese sentido.
Y el rogue, que... el rogue Asa me pareció un perfil mucho más divertido a la hora de hacer PvE en Míticas Plus. Obviamente también tiene mucha más experiencia y lo ve desde el punto PvP. Yo te lo veo desde mi punto PvE. Como una persona que ha intentado jugar los tres. Con el forajido me rendí, no puedo jugarlo. Es una clase que creo que mientras exista el cap de objetivos no va a funcionar nunca. Cambiando el ferro de forajido. Creo que eso es lo que lo mata completamente en PvE. Y porque es tan poco popular en ese sentido. Los que lo juegan hermoso. Vos lo ves jugar y es una clase que te requiere un DPI increíble. Demasiadas acciones por segundo. Tienes que ser muy rápido para saber lo que estás haciendo. El concepto de roll de bones me parece algo divertido porque al fin y al cabo le da cierto RNG a la clase sin que sea algo increíblemente determinante para ella. Obviamente si sacas unos dados perfectos vas a pegar muchísimo más, pero si sacas unos dados mediocres tampoco es que te vas a quedar abajo del todo en DPS. Pero creo que lo que haría que yo la ponga en rango C, más que nada es que no me gusta el concepto de piratería a mí. Y para mí mató la posibilidad que exista una clase de espadachín o duelista en el juego solo porque existe el forajido. Ok. Simplemente por eso la pondría en rango C. Pero como dije en gameplay, verlo jugar a alguien que sabe jugarlo y jugarlo bien es hermoso el puto forajido. Yo la verdad entiendo por qué Damián puso el rogue Asa ahí. Porque claro, como concepto el rogue Asa cumple con todo. Pero también entiendo que haya puesto al rogue sutileza ahí porque para él lo que el rogue sutileza logró en el WoW es algo que no tiene palabras. Y lo que Sí, sí. logra en el PvE es algo que no se puede explicar porque el rogue sutileza no se puede medir en PvE. O sea, No, solamente se puede medir en PvP. No entra en el exacto. PvE. Y bueno, yo creo que Damián claramente lo puso ahí porque es la clase que solamente se juega en PvP. No hay otra Sí, sí. clase que solamente se juega en PvP. Ujú. Tal cual, sí, sí. Y Totalmente simplemente de por acuerdo. eso está ahí. Es la clase por excelencia de PvP. Si vos querés ser un buen PvP, tenés que saber lo que es un rogue sutil. Aunque no lo juegues, es una clase que tenés que conocer porque al fin y al cabo te la vas a encontrar un montón de veces. Y yo la verdad de rogues no tengo mucho por opinar porque no en mi vida toqué un rogue, pero bueno, creo que eso fue suficiente. Eh, Damián, ¿estás ahí todavía? Sí, sí, sí. ¿Algo que agregar, Ben? Vamos con lo siguiente. ¿O querés agregar algo más? ¿Vos querés, si querés agregar algo Bueno, que algo de lo que nosotros dijimos, o sea, o mejor dicho, lo que yo dije. No, la verdad es que sí estoy bastante de acuerdo. Creo que, como lo decías vos, yo creo que el único punto bajo que tiene el forajido, a mí sí me encanta el hecho de la piratería y todo eso, y el que maneje armas también a base, más que sus espadas, o sea, hace que tenga un recurso extra, y el tema de los dados, como decías vos, que hace que no quede tan atrás, pero sí le da ese RNG que es un buen bufo, es muy bueno. Pero el hecho de que el forajido haya llegado para matar el combate y haber matado el concepto del espadachín de una vez por todas en el WoW, creo que se entiende también que te haga que lo bajes. Estaba esperando a Tommy le daba una sensación como de alter, de main, si es Yo, una clase yo la que... verdad es una clase que muy pocas personas la veo jugándola. O sea, es una clase para mí muy nicho. Porque es una clase que yo veo muy Ujú. poco. Es como el Feral. Es como el feral. Literal. Es como el feral, pero en vez de ser una especie es una clase entera. O sea, yo creo que el rogue es una clase que se juega muy poco. Que hasta el peor momento posible, Grey. Justo Sí, Oye, llegó no, Grey. Hola Grey. fue, Sí. fue el mi momento voz, en porque el... pensé que era algo del rol, no de WoW. Sí, no. La verdad eso, no tengo mucho más para agregar. Mm. No, yo, bueno, qué decirle que, bueno, el rogue para el que juegue PvP o sea iniciado en el PvP y le encanta este mundo, primero decirle que tiene que ver a los mejores del mundo jugar rogue porque no es lo mismo ver a es una clase espectacular porque no es lo mismo ver jugar a un pícaro que sea
2000 de índice a un pícaro que sea 2400 de índice y a un pícaro que juega en la AWC, no es lo mismo. Los tres pícaros juegan muy bien, pero es tan, es tan delicada la clase, sobre todo el spec de sutileza, por eso es que la pongo en ese lugar, que se mide en pequeños detalles, que es lo que hace que un pícaro sutileza sea mejor que otro. Son pequeños detalles durante el tiempo, en el tiempo de la pelea, lo que lo hace tener esa diferencia. Y es espectacular, es una clase que tiene muchos escalones de dificultad. Existen los rogues normales, los rogues buenos, los rogues muy buenos, los rogues profesionales. Es increíble el abanico de jugadores que hay de esta clase. Y como decían ustedes, es la clase PvP por excelencia. Yo recomiendo que el que quiera hacer PvP necesite entender al pícaro 100%. y juegue al pícaro en algún momento de su vida, por más que no le guste la clase. Debe jugarla, debe entenderla al pícaro, porque el que juega o entiende al pícaro juega y entiende el PvP y le abre una gama muy ampliada de visión en cuanto al juego. La verdad es que te ayuda después para cuando pasas a otra clase o spec y jugás otra clase o spec PvP, la vas a mirar como la visión de un pícaro y te juro que no vas a tener ninguna otra complicación. Yo creo que si manejas el pícaro en PvP vas a poder manejar muchas otras specs de melee, estamos hablando, en el PvP. La verdad. Bueno, yo creo que voy a dejar esta parte por acá porque después para subir esto voy a estar, voy a estar 8 horas. Así que dejo la primera parte por acá.